Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que lleva como título Éfeso. Éfeso. Muy bien. Entonces, para esto, amados hermanos, vamos preparando Apocalipsis capítulo 2, porque allí vamos a ver cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Este nombre, Éfeso, tiene un significado. Por ejemplo, Éfeso en el griego significa deseable, ¿no? Aquí podemos verlo. Y esta es la actitud que Dios tiene para con su iglesia. El Señor desea cada día estar contigo. Él desea que tú pases tiempo con Él. Él desea verte siempre en los cultos. Él desea cada día tenerte más cerca. Él te desea. No solamente tú lo anhelas, Él también te desea. Ahora, cuando hablamos, amados hermanos, de la iglesia de Éfeso, tenemos que primeramente entender que la historia de la iglesia de Éfeso se inició en el libro de Hechos. Cuando usted estudia, hermano, la Biblia, en Hechos 19, por ejemplo, se ve cuando Pablo entra a un lugar llamado Éfeso. Y se acordará cuando dice que encuentra a unos discípulos, que él le pregunta, por ejemplo, ¿y ustedes conocen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Conocen al Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no lo conocemos al Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Y ahí es donde Pablo luego dice la Biblia que se queda 3 años, se queda predicando en esa ciudad, la ciudad de Éfeso. 3 años. Fue el lugar donde Pablo se quedó más tiempo, en Éfeso. Ahora bien, es en ese lugar, hermano, donde Pablo dice que habían unos exorcistas ambulantes, ¿se recuerdan? Y dice que había un endemoniado, y dice que como Pablo echaba fuera demonios, dice que habían 7 hijos de un tal Esceva, que dice que agarraron y quisieron imitar a Pablo, y fueron, amado hermano, a reprender al demonio como lo hacía Pablo. Y el demonio habló diciendo, a Jesús lo conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice que ese espíritu, hermano, a los 7 les pegó bien duro. Y hasta Calato se fueron, hermano, los 7 hijos de Seba. Ahora, asimismo también, hermano, fue en esta ciudad de Éfeso donde fue tanto el poder de Dios que se manifestó por milagros, donde cuenta la Biblia que los brujos trajeron, hermano, todos sus libros para ser quemados. Y eso fue, hermano, un cerro de libros que fue mucho dinero, hermano, que fue quemado. Ahora, esa ciudad de Éfeso era una ciudad que amaba a Dios. Se levantó una iglesia, un pueblo que amaba a Dios. Y de ahí es donde Pablo también escribe una epístola, una carta, ¿se acuerda? La carta de los Efesios. Ahora, lo interesante es que del tiempo de Hechos, cuando se fundó la iglesia de Éfeso, al tiempo donde Pablo envía la carta, pareciera que ese amor comenzó a ir bajando. Por eso, en el libro de Efesios 6:24, por tomar un texto nomás, Efesios 6:24, mire lo que dice la Biblia. Pablo, este es el último texto, el último versículo del libro de Efesios. Aquí Pablo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero lo aman con amor, ¿qué? Inalterable. Entonces Pablo comenzó a ver, me estoy dando cuenta que algunos de ustedes ya no, como que su amor está cambiando. Y no. Tenemos que amar a Dios con amor inalterable. Así como cuando se fundó la iglesia y los brujos se entregaban a Cristo y los discípulos venían a conocer al Espíritu Santo y hubo un tremendo poder de la palabra. Ahora bien, vamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Ahora vamos a ver cuando el Señor habla a esta iglesia de Éfeso. Para esto ya habían pasado ya muchos años. Y a veces cuando pasan los años, las cosas cambian. Usted compra un mueble, pero pasados los años ese mueble fuerte comienza a polillarse. Usted compra algo que de repente con los años se oxida.
Y a veces, hermano, muchos creyentes en un tiempo amaban a Dios de una manera muy grande, muy fuerte, pero has permitido que los problemas, los afanes de la vida, has permitido que las distracciones de este mundo oxiden y apolillen esa fe, ese amor que en un tiempo tenías para el Señor. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, vemos cómo el Señor habla a esta iglesia. ¿Vamos a verlo, hermanos? Vamos para allá. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiero que note que dice, escribe al ángel. Ángel en el griego significa mensajero. Entonces, ¿quién es el mensajero que Dios usa para dar el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios? Indudablemente que son sus predicadores, sus pastores, los ministros. Aquí le está hablando al pastor. El pastor es el mensajero, es la persona que Dios pone para que pueda dar la palabra, para que pueda dar el mensaje del evangelio. El pastor de cada congregación es el responsable de que esa obra pueda cada día recibir la palabra. Porque el centro de todo, amado hermano, tiene que ver con la palabra de Dios, amado hermano. Ahora bien, vamos por favor al verso 2. Y aquí el Señor comienza a hablar lo siguiente. Mire, cada texto se pone más profundo esta cartita. Vamos a verlo, hermano. Mire, dice en el verso 2, el Señor dice, yo conozco tus obras. ¡Wow! Qué fuerte esta palabra. Yo conozco tus obras. ¿Sabes qué significa en otras versiones esta palabra? Yo conozco tus obras. Significa yo sé lo que tú haces. Tú puedes engañar a tu pastor. Tú puedes engañar de repente a tu predicador. Puedes engañar a tu esposa. Puedes engañar a tu esposo. Pero a mí tú no puedes engañarme. Yo sé lo que tú haces cuando tú te encierras en tu cuarto y echas llave. Yo sé lo que tú haces, yo sé lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que ni tus padres saben. Yo sé porque yo te conozco. Yo soy omnisciente, para mí no hay nada oculto, para mí no hay oscuridad. Mi luz lo alumbra todo. Yo sé lo que haces. Y eso, amado hermano, que es tremendo, porque note que el Señor no dice aquí, yo sé que me crees y con eso basta. No, le está hablando a cristianos. Y está bien, hemos creído. Y porque hemos creído, la gracia de Dios nos ha salvado. Pero estando en la gracia, el Señor dice, mira bien lo que haces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque yo sé lo que tú haces. Y yo no te he salvado para que sigas viviendo como en el mundo vivías. Yo no te he salvado para que sigas andando en los caminos que antes andabas. Yo no te he salvado para que sigas haciendo lo que antes hacías. Recuerda, un día estarás delante de mí y yo sé lo que haces. Ahora, esa palabra, mire, dice en el verso 2, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, pero es importante que aprendamos también de las virtudes de esta iglesia, porque esta iglesia tenía virtudes, tenía cosas dignas de imitar. Por ejemplo, vemos aquí, dice, conozco tu arduo trabajo. Era una iglesia, hermano, que trabajaba arduamente. En otras palabras, esta iglesia no se acomodaba a simplemente congregar. No era una iglesia, hermano, que, si había tiempo, hacía algo para el Señor. No era una iglesia que, conforme a lo que pueda, hacía algo. No. Esta iglesia trabajaba hasta sudar. Esta iglesia se esforzaba, trabajaba arduamente, tenía paciencia. ¿Ve? En el momento de repente había necesidad económica, de repente habían problemas, pero era paciente, esperaba, no se desesperaba. Y luego dice, otra actitud buena, dice, y que no puedes soportar a los malos. A veces hay creyentes, hermano, que en medio de los chistes de los amigos, esos chistes rojos, en medio de todas, de repente cuando hablan chistes, de repente, hermano, no sé, de inmoralidades, ¿cuántos creyentes están en medio de eso hasta riéndose? A veces hacen bromas, ¿qué le dijo Jehová a Jesús? ¿Qué le dijo? Y ahí están los cristianos riéndose, amado hermano. Pero Éfeso era una iglesia que no hacía eso. Cuando algo estaba mal,
disculpa compañero, yo no puedo participar de esto. Cuando algo no era correcto, yo no participo de eso. Eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Luego sigue diciendo, y que no puedes soportar a los malos. ¿Y qué más dice? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. La palabra que a mí me encanta en este versículo es cuando dice, por ejemplo, has probado. Éfeso era una iglesia que probaba, pero no probaba el pecado, no probaba lo malo, sino juzgaba según la palabra de Dios. Eso lo enseñó Jesús. Cuando Cristo vino, Él dijo, no le creas a todo aquel que dice, soy profeta. No le creas a todo aquel que se hace llamar que es alguien espiritual. No lo creas. Por sus frutos los conoceréis. Mira el fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Prueba, primero prueba. Ahora, no solamente lo enseñó Jesús, también lo enseñó Pablo. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad a los corintios de la siguiente manera. Pablo dijo, cuando los profetas hablen, que hablen por turnos, que hablen 2 o que hablen 3, pero los demás, ¿qué dice? Juzguen, escuchen, juzguen. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, tengo una palabra de parte de Dios, no está mal que otro diga, a ver, déjame escucharla, a ver, quiero ver si va conforme a la palabra. Eso no está mal, porque la misma Biblia dice, cuando un profeta hable, los demás juzguen, vean si es bíblico, si es correcto, si tiene el estándar de la palabra, si es escritural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Juan también enseñó lo mismo. Juan también dijo, por ejemplo, amados, no creáis a todo espíritu, sino, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Juan? Probad los espíritus. ¿Se da cuenta? Entonces esta era una iglesia que hacía lo que enseñó Jesús. Hacía lo que dijo, lo que enseñó Pablo. Hacía, hermano, lo que enseñaban los apóstoles. Era alguien que, por ejemplo, venía alguien y decía, hola, ¿cómo estás? Yo soy un apóstol. ¿Así? A ver, ¿en qué iglesia congregas? A ver, ¿y a quién te sujetas? A ver, déjame escucharte predicar. Si tú predicas revelaciones tuyas o si tú predicas la palabra. A ver, quiero ver, ¿y tú qué tal? Enseñas afuera, pero ¿y tu matrimonio cómo está? ¿Ah? A ver, ¿y tu familia qué tal? Porque dice la Biblia que el que quiere enseñar a la iglesia, que primero ponga orden en su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. A ver cómo estás con tus deudas. No vaya a ser de que le debas a un hermanito, le debas a otra hermanita, le debas a una iglesia. No. Entonces, un apóstol, eso no es así. Entonces, Éfeso era una iglesia que probaba. Y eso se vale, amado hermano. Muchos de ustedes cuando van, hermano, a veces a un lugar, dicen, ¿no? Me he encontrado con un hermanito y me dijo que era pastor. Ah, está bien, dile, qué bueno. Pero automáticamente a lo de Éfeso, comienza a mirar, comienza a escuchar, estate atento, no comas todo, hay que probar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en tiempos, amados hermanos, donde ya, donde hermanos se ven apóstoles por todos lados. Yo no dudo, amado hermano, que hay una unción apostólica, pero lamentablemente hoy se ve, hermano, en cada lugar, se ve masivamente apóstoles por todos lados. Y Éfeso era alguien, hermanos, que probaban. Por ejemplo, cuando hablamos de la unción apostólica, hablamos, hermano, como el apóstol Pablo. Hablamos de una unción de miles. No hablamos de un hermanito, hermano, que tiene unos cuantos ahí en un templo de 4 paredes. No. Hablamos que tiene una unción de miles. Eso lo dijo Pablo. Ustedes son el sello de mi apostolado. Y hablamos, hermano, de miles de personas salvadas por el poder de Dios y el ministerio de este hombre. Hablamos, hermano, de que un apóstol, por ejemplo, tiene la unción de engendrar ministros. No es solamente un hermano que está ahí, sino que de sus lomos salen también otros ministros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, un apóstol, vemos según la Biblia, que tiene una unción misionera. Un apóstol es alguien, hermano, que no solo se queda en el lugar donde Dios lo puso, como un pastor, sino que también, hermano,
comienza a abrir diferentes obras por diferentes lugares. Es la unción que tiene un apóstol. Un apóstol, por ejemplo, es alguien que lo sigue las señales y los milagros. Pablo lo dijo, hermano. Yo con toda demostración de poder, como las señales del apóstol, ¿no es cierto? Hablando de señales y milagros. Entonces, amados hermanos, eso tenía Éfeso. Era alguien que probaba, y eso hay que aprender también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, otra cosa también que es bueno aprender también de la iglesia de Éfeso es lo que nos dice en el verso 6. Vamos para allá, por favor. Vámonos al verso 6. Y le dice el Señor a Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De los nicolaítas. ¿Qué es eso, mi pastor? De los nicolaítas, las cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. Por ejemplo, mire lo que el Señor dice referente a Éfeso. Pero tienes esto, que tú aborreces lo que yo también aborrezco. No puede ser de que Dios me dice que aborrece tal cosa, pero yo lo hago. No, pues hermano, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano. Un hijo de Dios, Éfeso, lo que Dios aborrecía, ellos también lo aborrecían. El problema de Éfeso es que había dejado de amar lo que Dios amaba. Una cosa es aborrecer lo que Dios aborrece y otra cosa es amar lo que Dios ama. Ellos aborrecían lo que Dios aborrecía, pero habían dejado de amar lo que Dios amaba. Ahora, ¿quiénes son los nicolaítas, hermano? Por ejemplo, ¿cómo le llama aquí, hermano? Pero tienes esto, que aborrece las ¿qué? Las obras. Los nicolaítas era una corriente, ¿no? Como una secta, como una enseñanza que se había puesto de moda, ¿no? De los nicolaítas, y eran unas obras, cosas que estaban mal, que ellos hacían. Pero en el verso 15, vamos a leerlo por favor, en el verso 15, miren lo que dice la palabra. Y también tienes a los que retienen la ¿qué? Ya no le llama obra, ¿cómo le llama? Doctrina. Lo que comenzó como una práctica, ahora, ¿qué cosa se había vuelto? En una doctrina. Está mal, pero ellos decían, no, creemos que está bien. Pero empezó como una práctica solamente. Mire qué tremendo, cuidado con eso. Lo que empezó como una obra, terminó siendo doctrina. Muy bien. Ahora, esa palabra nicolaíta, vamos a definir, no se sabe mucho de ellos, hermano. Yo voy a compartir lo poco que se conoce en la historia de la iglesia, ¿no? La palabra nico significa conquistar. La palabra siguiente, la otra mitad de la palabra, laíta, significa laico o pueblo. Entonces estamos hablando, hermano, de que nicolaíta tiene que ver con conquistar al pueblo. Tiene que ver, amado hermano, con, un aprovecharse del pueblo. Y esto, hermano, se ve cuando, por ejemplo, las personas que están arriba enseñan cosas por lucro personal. Cuando, por ejemplo, una persona, amado hermano, comienza a decir, ¿no es cierto? Dios me ha dicho que me des 1000 soles. Eso ya es doctrina de nicolaíta, porque estás aprovechándote del pueblo, estás maltratando al pueblo. Cuando una persona dice, por ejemplo, amado hermano, mira, acá tenemos, estamos vendiendo los bigotes de Jesús. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ya, eso es doctrina de nicolaíta, porque estás haciendo algo perjudicando al pueblo. Y los que estamos arriba, amado hermano, en un sentido dicho de una buena manera, hermano, teniendo una autoridad, los que predicamos la palabra, los que pastoreamos, no podemos, amado hermano, aprovecharnos del pueblo. Tenemos que enseñar la palabra. Tenemos, amado hermano, que ser lo más íntegros y leales posible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero nicolaíta tiene que ver, amado hermano, digamos, con una corriente donde ellos maltrataban al pueblo, se aprovechaban del pueblo, hermano. Con eso tiene que ver. Ahora, en el verso 14 y 15, vamos a leerlo del verso anterior.
Estoy tratando de dar información acerca de esto. Versos 14 y 15. Vamos al verso 14, por favor. Ahora, quiero que note aquí algo, mis queridos hermanos. Dicen, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿qué? ¿De qué? Balaam, que enseñan dos cosas. Dice, a poner tropiezo. ¿Pero qué tipo de tropiezo? Dice, a comer lo sacrificado a los ídolos. Y segundo, a cometer. ¿Cuáles eran las dos cosas que enseñaba Balaam? Idolatría y fornicación. Idolatría e impureza sexual. Ahora, acá habla de la doctrina de Balaam. Vamos al siguiente versículo que hemos leído, el 15. Ahora habla de la doctrina de ¿qué? De los nicolaitas. ¿Qué significa Nico? Conquistar. Laíta, pueblo o laico, laicos, no pueblo. Ahora, interesante es que en el griego es lo que Balaam en el hebreo significa casi lo mismo. Balaam significa en el hebreo señor o enseñorearse del pueblo. Lo que en el griego nicolaíta significa conquistar el pueblo. Y por ello se cree de que nicolaíta y Balaam es casi lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de los nicolaitas, hablamos que era una secta, una corriente, que ellos se aprovechaban del pueblo y lo que enseñaban eran dos cosas. ¿Cuáles son? Idolatría e inmundicia sexual. Ellos tenían, hermano, la perversión de la gracia. Dicen algunos historiadores, hermano, que ellos se aprovechaban de la gracia. Ellos decían, estamos en la gracia, y por eso tenemos licencia para pecar. Entonces ellos decían, no importa lo que yo haga, yo tengo fe y por la fe soy salvo. No importa si yo peco, soy un hijo de Dios y el hijo siempre es hijo. Entonces ellos fornicaban, adulteraban, ellos eran idólatras, hacían cosas incorrectas y esa era la enseñanza que ellos tenían y con eso mataban, hermano, la fe del pueblo de Dios. Ahora, algunos piensan de que los nicolaitas fueron seguidores de un tal Nicolás. En Hechos 6:5, me gustaría compartir con esto brevemente. En Hechos 6:5, vamos para allá. Miren por favor, mis queridos hermanos. ¿Se acuerda cuando el Señor cuando los apóstoles quisieron que se levanten discípulos que ayuden a servir a las mesas? ¿Se recuerdan? Ya. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? ¿Se acuerdan de Esteban? El joven que murió apedreado. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, también a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas. ¿A quién? ¿A quién? A Nicolás, prosélito de Antioquía. Se cree que este discípulo que fue elegido por los apóstoles porque era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, en algún momento se corrompió. En algún momento comenzó a decir, bueno, yo creo que si Cristo murió por mí, yo estoy en la gracia y bueno, soy hijo aparte. Y comenzó a abusar del pueblo diciendo, yo soy uno de los que eligieron los apóstoles, yo tengo derecho de predicar. Conquistó el pueblo, nicolaíta. Se cree, pero bueno, cuidado con tener actitudes donde nos corrompamos, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que en un tiempo de repente tenían favores de Dios, tenían cosas hermosas de parte de Dios, pero luego se corrompieron y arruinaron lo que Dios tenía para ellos. Ahora, hay algo que hicieron mal. Hay algo que la iglesia de Éfeso hizo mal. Vamos al verso 4, por favor. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Quiero que esté atento por aquí, por favor, mi querido hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Se acuerda? Le dijo, eres una iglesia que trabaja, eres una iglesia
que se esfuerza, eres una iglesia paciente, eres una iglesia que cada día trata de dar lo mejor, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Esta palabra dejado, ¿sabes qué significa? Descuidado. Todo comienza por un descuido. ¿Qué pasó con ese amor que tenías, hermana, años atrás? ¿Qué pasó con ese amor que tenías, que lo dabas todo por el Señor? Es que te descuidaste. Comenzaste a descuidarte en la oración. Comenzaste a descuidar tu tiempo con la palabra. Comenzaste a descuidar los días de congregar. Comenzaste a pensar y a decir, bueno, no voy los martes, pero hijo siempre hijo, ¿no? Estoy en la gracia. Bueno, el sábado no voy porque estoy cansado, pero Dios entiende, ¿no? Aparte tú sabes de que no es que sea idólatra, pero yo me amo mucho. Claro. Entonces, y comenzamos a descuidarnos. Mire, una hermana me decía el día de hoy, mi pastor, he dejado tal día me dice, he dejado mi Biblia en el templo. ¿No la han visto por ahí? Así como ella, muchos de ustedes, muchos cristianos en diferentes congregaciones, se olvidan su Biblia. Un descuido, ¿sí? Un descuido. Pero yo me pregunto, ¿cuándo se olvidarán los celulares? Eso nunca te olvidas. Entonces, todo comienza por un descuido. No te descuides, hermano. No, es que tengo problemas. ¿Y quién no tiene problemas? ¿O acaso crees que Jesús en la cruz del madero, cuando murió por ti, acaso crees de que la cruz era un circo? ¿Acaso crees de que Jesús estaba en un cine? ¿Estaba en un mall? Él pasó el peor de los problemas por ti y por mí. Pero Él te ama y por eso lo sufrió. ¿Sabes, hermano? Yo quiero honrar el día de hoy a mi hermanita Josefina, que está aquí presente con nosotros. Muchos de ustedes saben, ella acaba de perder a su hijo en una balacera. Hace un par de días lo acaba de enterrar. Yo hablé con su nieta diciendo, este martes voy a su casa para hablar con ella, que me espere, pero me sorprendió verla hoy llegar. Hace un par de días acaba de enterrar a su hijo, pero ella hoy está sentada en la casa de Papá Dios, escuchando la palabra de Dios, dándole lo mejor para el Señor, obedeciendo la palabra de Dios. Compara tu problema con eso, amado hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y yo quiero honrar la fe de hermanos así, hermano, que realmente aman a Dios, que no descuidan, que no buscan una excusa para poner excusa. Porque a veces, hermano, buscamos excusas para poner excusas. Todos tenemos problemas, hermano, pero no todos toman la decisión que tú tomas. Sigue adelante, no te descuides, no dejes de congregar, no dejes de orar, no dejes de servir a Dios. Estés pasando lo que estés pasando, sigue adelante, sé paciente, demuéstrale a Dios que en las buenas y en las malas tu amor está prendido para Él todos los días de tu vida y que tú lo amas con todo tu corazón y que tú le das lo mejor de ti. Dile, Señor, pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado, Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has descuidado. Quiero hacer una aclaración, por favor. Note, no dice perdido. Porque en la mayoría de prédicas que a veces escucho dice, tengo contra ti que has perdido. No, el primer amor no se pierde. Se descuida. Pero si tú le pides al Señor, lo puedes retomar. Y la gloria postrera puede ser mayor que la primera. En el nombre de Jesús. La gloria postrera mayor que la primera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Voltea al que está al lado y dile, no te descuides. No te descuides, mi querida ovejita, mi querido carnerito. No te descuides. Todo comienza por un descuido.
La Biblia dice, hermano, un abismo llama a otro abismo. Luego comenzamos, desobedeces la palabra en una área. Ay, no me cayó un rayo. Ah, entonces como que Dios no se molesta. Y un abismo llama a otro abismo. No, hermano, no te descuides. Amén, hermanos. Pero tengo contra ti que has descuidado. Ahora, esta palabra, hermano, tu primer amor. Podríamos ponerlo al revés, ¿no? Tu primer amor o tu amor primero. Ese amor del principio. Quiero hacerte recordar ese amor del principio que tenías. ¿Te recuerdas? Aquellos primeros días cuando te trajeron a la iglesia, cuando te predicaron la palabra. ¿Te acuerdas cuando venías con entusiasmo? No venías como ahora vienes, que pareces una momia mal envuelta. Venías con entusiasmo. Venías con ganas, como una ovejita. Venías saltando. Venías con hambre de la palabra. Eras el primero en llegar. ¿Saben, hermanos? Acá hay hermanos que desde las 7 de la noche, el culto empieza a las 8, pero acá hay hermanos que desde las 7 de la noche están sentados afuera, esperando que abran la puerta para poder entrar. Pero también hay hermanos que pasadas las 8 siempre están llegando. ¿Son los mismos? Sí, pero depende del hambre que tienes. ¿Dónde está ese entusiasmo? ¿Dónde está este entusiasmo que tenías? ¿Te acuerdas antes? Yo tengo videos, hermano, donde algunos hermanos están danzando, hermano, danzando para el Señor, moviéndose, aleluya, danzando. Y hoy han pasado los años y con la justa aplauden. Antes tenías entusiasmo sin conocimiento. Ahora tienes conocimiento sin entusiasmo. Y las dos cosas son importantes. Entusiasmo y conocimiento. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo con alegría, hazlo con ganas. Cuando vengas a la iglesia, cuando alabes al Señor, cuando ofrendes, todo lo que hagas, hermano, hazlo con alegría, porque lo que tú estás haciendo no es para los hombres, es para tu Padre Celestial, para aquel que te dio la vida, te dio la familia, te dio todo lo que tienes, poco o mucho, pero tenemos, porque Dios nos da la vida, porque Dios nos bendice, porque Dios nos ayuda, porque Dios, hermano, nos provee. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Dónde está ese romance que tenías con el Señor antes? Uy, hermano, antes en la prédica escuchabas la palabra y a los segundos ya estabas derramando tus lágrimas. Ya, ese mi papito hasta que me habla. Ay, Señor. Ya estabas que llorabas. En la adoración te ponías de rodillas. En la alabanza cerrabas tus ojos. Había un romance, había un fuego, había un ardor de pasión para con tu Señor. Pero pasaron los años y ese amor se ha enfriado. Oh, te has profesionalizado ahora. Sierva, buenas noches. Siervo, ¿qué tal? Aquí estamos. Ya no hay ese fuego que había en tu corazón. Esa mirada, ese entusiasmo. Ahora has caído en la rutina. Todo es rutinario. Has caído en lo cotidiano. A veces congregar se ha vuelto un mandamiento más para cumplir. Uy, hoy es domingo, tengo que ir, si no el pastor me manda a llamar a la consejería. Pero ya no hay esas ganas, ese romance que había entre tú y tu Padre Celestial. Han pasado los años, ya no te sorprendes como antes. Antes, hermano, decíamos, hermanos, ya se viene julio, ¿no? Ya estamos en julio, se viene ya un feriado, ¿no? Vamos a hacer un ayunito, ¿qué les parece? Y antes tú, ¿qué? ¿Ayuno? ¿Puedo venir? ¿Puedo venir, por favor, pastor? Qué lindo, qué bonito. Hermanos, ya se abre la escuela bíblica. ¿Qué? ¿Hay escuela? ¿Puedo estudiar? Quiero estudiar. Yo me quedé en primero y primaria en el mundo. ¿Puedo estudiar ahora? Quisiera estudiar, por favor. Todo te asombraba. Uy, antes todo te asombraba. Te sorprendías. Hermanos, hemos comprado un foco nuevo. ¡Qué bonito foco! Para el Señor, para mi Padre. Todo te sorprendía. Mas ahora hay como una costumbre. Como ya nada te sorprende. Ya nada te asombra.
E inclusive se ha perdido hasta la reverencia. Antes te ponías tu mejor camisita para venir a la iglesia. Te ponías tu mejor zapatito. Ahora lo guardas para la primera comunión o la promoción, pero nunca para un culto para tu Señor. Hermano, no descuides tu primer amor. Ama a tu Señor. Ámalo con todo tu corazón. Él es nuestro Padre y Él se merece que lo amemos con todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el texto que hoy estamos hablando, el texto que hemos dicho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escúcheme bien, por favor. Jesús ya lo había profetizado. Él ya había dicho que en algún momento los discípulos iban a enfriarse en su amor. En el libro de Mateo 24, verso 12, por favor. Mateo 24, 12. Vamos para allá, por favor. Miren lo que dice la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se ha enfriado. Y eso es lo que ha pasado, amado hermano. Eso es lo que ha pasado, amado hermano, con el amor de muchos. Se ha enfriado. Mire, Éfeso era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que congregaba. Era una iglesia, hermano, que se esforzaba. Pero todo lo hacía a modo de cumplir una orden. Todo lo hacían a modo de, esto es lo correcto y yo tengo que esforzarme. Todo lo hacían a modo de, la ley dice esto, yo tengo que cumplirlo. Y eso está bien, pero Dios quiere que más que un cumplir un mandamiento, te nazca en el corazón. Eso es como que una esposa le sirve el desayuno al esposo porque tiene que servirle. Le sirve el almuerzo al marido porque tiene que servirle. Le sirva su lonche porque, bueno, tiene que darle. ¿Sí o no? Pero muy diferente es una mujer que le sirve el desayuno a su esposo, pero sin haber perdido ese romance y ese amor. Mi vida, papi, toma tu desayuno, papi. Ahí está tu pancito, ¿ya? Ay, tu almuerzo, papito, te veo raquítico, ¿no? Y tiene como 20 kilos solamente en la barriga, en la panza nomás. Te veo raquítico, papito, toma tu almuercito. Le pone 2 ojitos, 2 alverjitas. Le pone una zanahoria a su nariz y le pone ahí, hermano, ¿no? Le hace caritas, le pone al costado, le pone un chocolatito. El esposo diciendo, gracias, mi amor. A ti, papito, por haber nacido. Gracias, mi amor. Mira, una esposa sigue haciendo las cosas, pero lo hace porque tiene que hacerlo, lo hace por cumplir, lo hace porque ni hablar es su esposo, pero otra lo hace con amor, otra lo hace con entusiasmo, otra lo hace con alegría. Dios alegra que congregues, que trabajes, sí, pero Dios quiere que lo hagamos con alegría, con entusiasmo, con ganas, por amor, que lo ames, que lo hagas con ganas, con todo tu corazón, no por el pastor, no por la iglesia, es porque te nace, es porque para Él, es porque lo amas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay una diferencia entre aquel que congrega, porque hay que congregar, en aquel que viene con mi pastor, hermanito, bendiciones, aleluya, está alabando y no ha perdido ese amor del principio. Cristo dijo, en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y yo quiero motivarte, amada iglesia, que no se enfríe tu amor para el Señor. Jóvenes, jovencitos, escúchenme. Tienes todo para triunfar en la vida. No descuides tu amor para el Señor. Hermanos, hermanas, matrimonios, no descuidemos nuestro amor para el Señor. Yo como pastor es mi deber predicar. Pero si yo predico solo por deber, yo estoy cayendo en esto. Lo que Dios quiere de mí es de que yo predique porque es mi deber, pero porque también lo amo con todo mi corazón. Que todo lo que hagas, todas tus obras, todo lo que hagas, que tenga como propósito tu amor que le tienes a Él. Mira lo que dice en el libro de 1 de Corintios 13:2.
Vamos para allá, por favor. Primera de Corintios 13:2. Mira. Atento por acá, hermano, porque ya vamos terminando. Mira lo que dice la Biblia. Y si tuvieres profecía, imagínate, de repente por ahí agarra uno, y dice, ¿no? Oh, yo soy profeta. Uy, que te felicito, hermano profeta. Qué bien que tengas profecía. Otro dice, yo entiendo todos los misterios. Pregúntame del Triángulo de las Bermudas. Pregúntame. Otro dice, yo tengo toda ciencia. A mí Einstein me llamaba por teléfono. Yo tengo toda la ciencia. Otro dice, yo tengo toda la fe. De tal manera que puedo trasladar los montes. Pero aun hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, si no tienes amor, de nada vale. Yo soy pastor, te felicito. Yo soy predicador, muy bien. Yo soy supervisor, qué bueno. Pero ¿con qué motivación haces lo que haces? Yo lo hago, pastor, porque amo a Dios con todo mi corazón. Porque nunca voy a pagarle lo que Él hizo por mí. Porque Él me amó primero, mi pastor. Yo lo amo, lo amo, lo amo. Porque Él nunca me ha dejado. Él nunca me ha traicionado. Yo soy su hijo. Él me ama, mi pastor. Por eso yo le doy lo mejor de mí. Qué bonito. Y otro de repente dirá, yo lo hago porque bueno, esa es la manera que tenemos que cumplir la palabra. Esa es la manera que tenemos que hacer la voluntad. Sí, está bien. Está bien que es bueno que cumplas y que hagas, pero que todo proceda de un corazón que ama a Dios. Palmas al nombre del Señor. Quiero terminar con Efesios 6:24 nuevamente, por favor. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 24, fue el texto que mencioné. El Señor dijo de la siguiente manera: la gracia sea con todos. ¿La gracia sea con quién? ¿Solo con algunos o con todos? Con todos, pero con todos los que ¿qué? Con los que aman, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero que lo aman ¿cómo? A su manera, como ellos piensan, como ellos pueden, o que lo aman ¿cómo? Con amor. La palabra inalterable es una palabra que significa incorruptible. Ama a Dios, pero ámalo con un amor que no se corrompa. No te corrompas, hermano. No te corrompas, mi hermana. Sigue amando a Dios en todo tiempo. La palabra inalterable significa inmortal. Que el amor que tú tienes para tu Padre Celestial no se muera nunca. Ámalo a Dios hasta el último suspiro de tu vida. La palabra inalterable significa inquebrantable. No importa los problemas que vengan a tu vida, pase lo que pase, que tu amor no se quiebre, sino que lo ames siempre y para siempre. La palabra inalterable significa también indestructible, que nada destruya tu amor que tienes para tu Dios. Que nadie ni nada destruya el amor que tú tienes para Jehová tu Dios. Y por último, inalterable significa eterno. Alguien que le ha prometido a Dios: yo te prometo amarte eternamente. Hasta donde yo tenga vida, siempre te amaré. Qué interesante es que el Señor nos ama de esa forma, ¿no? El Señor dijo: con amor eterno yo te he amado. Amemos a Dios. Aprendamos las buenas cosas de Éfeso. Trabajemos, seamos pacientes, sufridos ante las tribulaciones. Trabajemos arduamente, pero no caigamos en lo que Éfeso cayó. ¿En qué situación estuvo Éfeso? Éfeso fue una iglesia activista, tenía cultos, trabajaba, pero todo lo que hacía
ya no salía de un amor genuino para Él. Amémosle al Señor con todo nuestro corazón. Hoy quiero motivarle a cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿Sabes cómo dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de mi Cristo? ¿Problemas? ¿Desnudez? ¿Espada? Él dijo: ni lo alto, ni lo profundo, nada creado me separará del amor de mi Cristo. Él dijo: antes, aún antes que el problema venga, yo en Cristo soy más que vencedor. Así dijo el apóstol Pablo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Amémosle con todo nuestro ser. Yo te animo, haz un compromiso en esta noche y di: me has hablado. A partir de hoy, Señor, tú vas a ver la mejor versión de mí. Voy a amarte, voy a ser ese siervo, esa sierva, ese hijo, esa hija que tú un día vistes que yo era, y mucho más todavía. ¿Cuántos dicen amén, hermano?